Bueno, mientras hablaba Jesús estaba pensando qué le digo al principio. Digo, para contextualizar un poco estos temas. Solo para que tengan una idea, en 2013 se hizo la tercera conferencia de resistencia a nivel global en el mundo en Australia, y hacía 30 años que se había realizado la primera. La próxima es en el año 2017, a 4 años de aquella, lo que nos está indicando que se está generando un volumen muy grande de información. Ustedes saben que el negocio global de los pesticidas es billonario, por lo tanto la investigación también es billonaria, porque tenemos un problema para resolver, pero se abren, como siempre, muchas oportunidades para el desarrollo tecnológico. Eso era lo básico que le quería transmitir, a nivel global. A nivel local, a nivel de Uruguay, estamos rotando desde ya capaz que más de una década, en la misma área que estamos cultivando arroz, ¿verdad? No tenemos dónde ir, como hicimos en el pasado. Entonces eso contextualiza las situaciones que tenemos que enfrentar, que son las que ha pasado en todo el mundo, donde la agricultura tiende a realizarse de manera industrial como la hacemos nosotros. Digo, no es novedad en el mundo. La otra novedad importante, y que no los desanime, es que luchamos, en el tema de la resistencia, luchamos contra la selección natural, o sea que las especies se tienden a adaptar a los cambios que provoca el ambiente y los que provocamos nosotros en los sistemas agrícolas, con todas nuestras prácticas de manejo. Es una lucha desigual en el largo plazo, pero bueno, estamos arriba de la tierra y hay que pelearlo. Entonces, aquí aparecen estos problemas. Yo extraño el puntero, pero bueno, no podemos tener porque la gente que nos mira de lejos no nos ve. Pero este es un problema que pasó en una chacra aquí. Entonces, ¿vos qué decís? Ustedes que tienen más experiencia de chacra que yo, ¿qué dirían? ¿Hubo un problema en la aplicación o hay otros problemas? Introdujimos la soja, este es un caso extremo, introducimos la soja para ayudar a controlar el sistema y un montón de beneficios que todos conocen. Pero en situaciones como esta, bueno, los beneficios a veces los pones entre comillas. Sabemos que no todas las situaciones son así, pero hay situaciones que son así. Y lo peor que son en situaciones donde tenemos agua segura, relativamente barato de preparar y relativamente fácil de traer el agua, que son las que tenemos que preservar en el largo plazo, porque son probablemente las que nos sostengan a enfrentar avatares en el futuro. Pero no me quiero extender mucho en eso. Entonces, básicamente el tema se basa en colectar escapes. Cuando uno estudia resistencia, escapes que no fueron controlados en las chacras por las prácticas que realizó el productor. Entonces vamos a la cosecha y cosechamos donde los colegas nos dicen que tuvieron problemas que no se explican por qué fue. Y generalmente lo hacemos en manchones o a veces plantitas aisladas como están aquí en la punta, o manchones como el fondo. A veces hay explicaciones para eso, a veces no. Básicamente lo que seguimos es determinadas normas internacionales que hay, donde un testigo susceptible, que hay que encontrarlo, se prueba, y otro que da cierto grado de resistencia, en este caso elevado, se prueba y se compara y se dice, bueno, da determinado parámetro, que no interesa hablar acá de eso. Pero hay otra manera de ver esto, que es comparar esos parámetros que se calculan en los ensayos maceteros, compararlos con las dosis de campo. Y acá ustedes pueden ver que en el encontramos con quinclorar resistencia, que ha sido uno de los herbicidas más usados durante muchos años, usamos la triple mezcla, más de una década, aplicándola en toda situación, con riego temprano, con lluvia temprano, con riego tardío. Después se nos escapaba al final y nos preguntábamos, bueno, ¿qué había pasado? Capaz que ahí viene la historia de por qué nos empezó a generar los problemas de quinclorac. En Macetapir encontramos uno en 16, pero en realidad eran 4 situaciones uno con un nivel de resistencia bajo. Claudia en el norte también encontró en quinclorac, parecido a lo del este, y no encontró con respecto a las chacras que mostré donde se usaba la tecnología de Kirefri. Ahora, hay un biotipo aquí que está en el borde de pasar a tener cierto grado de resistencia, pero se los cuento anecdóticamente, digamos. Entonces, con respecto al propanil y penoxulán, algo en el este encontramos resistencia a niveles bajos, y no encontramos a penoxulán y en el norte tampoco, y en propanil en el norte tampoco. Clomazone algo encontramos en el este y estoy esperando mostrar los datos, pero es muy poquito, es cuando Claudia termine su trabajo que está haciendo en el norte. Pero lo importante de esto, el FDR que nos dice cuando es alto, que hay determinado mecanismo que está atrás generando resistencia. Cuando anda en niveles de bajo por 10, por encima de 1 y
debajo de 10, significa que hay otros mecanismos que, digamos, que son regulados por muchos genes. Por encima de 10 probablemente el mecanismo que nos da resistencia es regulado por un solo gen. Por debajo de 10 pues, hay otras situaciones más complicadas. Pero solo eso es para contextualizar la situación actual. Ahora este año nos llamaron por esta chacra, nos llamaron por esta, y el responsable decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hago acá? ¿Cómo me manejo en esta situación? Entró en pánico. Pero bueno, con entrar en pánico, a todos nos ha pasado, no resolvemos las situaciones, sino cómo aprendemos a manejarlas. Para eso tenemos que pensar, planificar, que eso yo sé que ustedes todos lo hacen, uno planifica y llevar a la realidad es otra situación. Y bueno, y ser buen arquero, si podemos darle en el centro del blanco, mejor. Por supuesto, no pretendemos todos los años darle en el centro el blanco, pero por lo menos darle al blanco. Porque hay que tener mucha destreza para eso, y ustedes todos lo saben. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a que puedan planificar y mejorar lo que están haciendo y aprender todo lo que estamos haciendo? Una es que los escapes que tengan no los traigan y poderle prestar un servicio que le podamos identificar y decirle, mira, ¿es resistente? No es. Y una de las técnicas que tenemos, que es más barata, lleva 6-7 días, pero es relativamente barata de hacerlo. No sabemos qué es el mecanismo que está involucrado, pero si yo uso esta concentración de Kific, acá tengo un testigo susceptible y tengo ese biotipo que aparecía con resistencia baja, no se muere. Entonces nosotros podemos informar, no le vamos a dar el dato del parámetro ni de la curva, le vamos a dar una foto que esté el susceptible, la muestra que ustedes nos mandan y un resistente que sabemos que es resistente. Entonces así ustedes se pueden manejar y planificar. Y es un registro más que hay que tener en las bases de datos que hay que implementar para el futuro. Porque las bases de datos, todos queremos tener rentabilidad mayor, pero para eso tenemos que juntar varias cositas para poder lograr eso. O sea que esto lo podemos hacer ya para el Kific, lo podemos hacer ya para el Quinclorac, que son los dos que tenemos más preocupación. Entonces, para orientar el uso, planificar, siempre es bueno. Después, a veces la realidad uno no puede hacer lo que quiere. Pero bueno, hace lo que puede. Hay otro tema que nos interesó, y en este caso Ana Laura Pereira lo trabajó en este proyecto, que tiene todo que ver cómo es la viabilidad de la semilla a lo largo del tiempo, cuando la ponemos en superficie y a 10 o 15 centímetros, no me acuerdo. Este es un biotipo que es resistente al quinclorac, que es el rojo, y el negro, la línea negra es el biotipo que es susceptible. Y aquí, como han evolucionado, este otoño de 2013 ya lleva 2 años en el campo y tenemos semillas puestas en el campo para 2 años más. Y a veces el biotipo resistente se comportó un poquito superior en longevidad con respecto al biotipo susceptible. Y esta es la semilla que está enterrada en el suelo, o sea que se ha conservado bien bastantes años. Entonces, ¿qué consecuencias prácticas tienen, se imaginan ustedes, para nosotros? Si es que puede tener alguna. Uno primero pensaría y diría, bueno, no hay que, yo digo, hago un rastrojo, se me escapó un montón, che, vamos a pasarle rolofacas si se descompone la paja, metele que antes que se seque. Esa puede ser una, pero a su vez estamos preservando esa semilla hacia más tiempo, no va a generar más problemas en el futuro. A veces lo podremos hacer, a veces no lo podremos implementar, pero esa puede ser una de las consecuencias que tenga. O por ejemplo, esto fue hecho en la UPAC en el 2008. La gráfica de la izquierda, esta aquí, era la pradera hecha el primer año, se dejaba semillar antes de entrar el segundo, en un año llovedor, y se decidió pastorear, entonces nosotros pedimos para aislar unas partes sin pastoreo y con pastoreo, y evaluar la semilla. Fue todo muy simple, esperamos que semillara, que se cayera todo, y fuimos con una aspiradora y juntamos de arriba del suelo, solo para tener una idea. Y miren los números que estamos hablando de semillas viables por metro cuadrado. La barrita gris, la del medio, es viable por metro cuadrado, o sea, son las que germinaron. El resto, con la negra, son semillas que están dormantes, o una parte por lo menos está dormante, y otras son chuzas. Entonces estamos aquí hablando para el orden de magnitud de 14.000 semillas viables por metro cuadrado. O sea que el problema del capín no es solo el problema empieza en la chacra de arroz, empieza en la rotación que tengamos. Como lo veíamos en la chacra de soja, que hubo algún problema ahí. Ahí se nos genera, y con estos números
Es muy fácil que si nosotros no diversificamos nuestras medidas de control, que eso es lo que nos va a permitir mantenernos viables en el tiempo, porque la resistencia tarde o temprano va a surgir, y ya tenemos, como les demostré anteriormente. Eso es así. Entonces, la dispersión de la resistencia nos interesa, a corta y larga distancia. En el caso de Raigras, el polen viable puede viajar a como 5 kilómetros. En el caso de Capín, que también se cruza en Equinocloa, Cruz Galia y otras que no. Yo no sé si Claudia tiene un dato, pues yo no me dio el tiempo de encontrarlo. También se puede mover, y eso se puede mover entre chacras vecinas. O sea que la resistencia no es solo un problema de esa chacrita. Puede pasar para el vecino o puede pasar para mí en otro corte o en otra chacra. Y la cosechadora es un instrumento fundamental para dispersar, porque hasta que yo no creo que tengamos una rutina como tienen otros países que tratan de limpiar cuando pasa un potrero para otro y toda esa operativa, ¿no? Pero cuando son problemas graves, el agricultor adapta eso. Pero tiene que ser grave. Antes de eso no adapta ninguna de estos tipos de cosas. Mientras tanto vamos tirando como podemos. Entonces, pensando en recomendaciones, ¿qué le podemos decir? Pero más o menos son las mismas de siempre. Tratar de bajar la intensidad del cultivo, porque ese es el principal factor cuando nos repetimos. Yo sé que hay razones para hacer eso, pero tenemos que empezar a ver cómo nos posicionamos en la cancha, de otra manera. Dejar la semilla de superficie, en algunos casos el rastrojo podría servir, capaz que te origina problemas que nunca podés plantar en fecha. O si viene lindo en el otoño ya laboreas y enterras todo. Pero bueno, hay que valorarlo en cada situación, y ahí está el rol del colega que tiene que decidir. Usar siempre mezclas de tanque, y acá me refiero que, por ejemplo, si usamos un preemergente, usarlo siempre con glifosato, y estoy hablando tanto si uso Kific o si uso clomazón. Si uso postemergencia temprana, tengo que usar, si uso clomazón en postemergencia temprana, tengo que usarlo con capín chiquito, no con capín grande. Eso ya sabemos que no mata mucho más allá de echando la tercera consola. Y si tengo suerte que en mi escape he visto que no tengo, la población es susceptible a quinclorac, mezclar con quinclorac, que son los herbicidas que hoy tenemos disponibles. Hemos visto por algunas actividades que hubieron en Brasil y otras en Argentina ahora, a principios de septiembre, que hay algunos principios activos nuevos. Nuevas herramientas que va a haber que incorporarlas, pero independientemente de eso, en el largo plazo nos conviene aprender a manejar y a revolvernos con lo que tenemos. Siempre hay que incorporar cosas nuevas, pero nos va a pasar lo mismo, sin lugar a dudas, si no cambiamos el sistema. Entonces, eso es una clave en el cultivo, tanto como cuando empezamos a regar temprano, o cuando empezamos a hacer laboreo de verano. Esto implica que nos vamos a tener que replantear nuestro futuro sistema de producción, si queremos ser amigables con el ambiente y tener las poblaciones a control. Porque cuando las poblaciones de capín crecen, más chances tenemos de que surjan problemas. En mezcla de tanque de dos productos, no bajar las dosis de los integrantes, que siempre lo hacíamos por diferentes motivos, por costo, usar la dosis de etiqueta de acuerdo al tamaño que tiene el capín. Y cuando tenemos un rango, tenemos que usar para la más chiquita, la más baja, para el más grande, la dosis más grande. Y eso no hay que bajarla, hay que usarla de acuerdo a función del tamaño del capín. Y levantando infinitivamente la dosis tampoco vamos a solucionar nada, vamos a promover determinados tipos de resistencia. Y tratar de no usar productos solos, a veces tenemos que hacer un salvataje y le decimos, sí, fulano, a tirarle, sí, pero tratar de que no se entusiasme, anduvo bien, perfecto, me alegro. Pero que trate de no repita, tratamos de hacer las cosas antes, que yo sé que hemos aprendido a hacerlas y si no, no tendríamos la productividad que Uruguay tiene. Entonces yo voy quedando por aquí. Tenía una foto del doctor, de un doctor israelí que es muy cómico sobre la sustentabilidad, pero se la dejo para otra ocasión porque si no se me iban a alejar. No. Gracias por su atención.